accidente cerebrovascular se define como dos eventos principalmente. Uno que podemos hablar de las trombosis o de los derrames, que en términos médicos sería una isquemia cerebral o una hemorragia intracerebral. Los accidentes cerebrovasculares isquémicos, me refiero a las trombosis, pueden ser de dos tipos. Uno, que se forme el trombo en la arteria, o segundo, que el trombo se forme en el corazón y viaje hacia el cerebro, y a eso le denominamos una embolia o embolismo, ¿cierto? No generalmente los embolismos todos son de coágulos de sangre, también pueden ser aéreos o grasos, pero en general lo más común y lo que más tratamos son embolismos de coágulos que se forman en el corazón por alguna cardiopatía, principalmente arritmias cardíacas. Hay varias formas de llamarlo, como les decía, una es trombosis, la otra derrame, que comúnmente uno los escucha en general con los pacientes. También le podemos decir que le dio una apoplejía, ¿cierto? Un ictus, un infarto cerebral, le dio una isquemia cerebral, ¿sí? Pero todos esos, es que todos son sinónimos. Uno tiene que diferenciarlos en dos grandes grupos, que es las hemorragias a un lado, que pueden ser los hematomas subdurales, las hemorragias intracerebrales, los hematomas epidurales, que realmente estos son traumáticos, ¿cierto? O las hemorragias subaracnoideas, que son las que se asocian más comúnmente a aneurismas. Eso forma parte de los hemorrágicos, pero los isquémicos pueden ser trombóticos en la arteria o embólicos de otro lado que viajan al cerebro. Generalmente muchos estamos en riesgo, ¿no es cierto? Se dice que aproximadamente 1 de cada 4 personas, al menos en la vida, ¿cierto?, va a sufrir una ACV. Quienes tienen más riesgo, obviamente, son aquellas personas que tienen sobrepeso u obesidad, que tienen enfermedades, digamos que prevalentes, sobre todo en pacientes mayores, como hipertensión, diabetes, enfermedad arteriosclerótica, problemas de colesterol o dislipidemia, ¿sí? El tabaquismo, las personas que fuman, y los sedentarios tienen mucho más riesgo de sufrir un evento cerebrovascular. Obviamente hay una detección que son las arritmias cardíacas, ¿cierto? Si las detectamos, esas personas tienen mucho más riesgo de sufrir un evento cerebrovascular que los que no tienen arritmias. Una forma muy importante de identificar un evento cerebrovascular mediante varias estrategias que se han usado a lo largo del tiempo, pero en realidad son 5 síntomas principales, ¿cierto? Primero, que el paciente tenga una sonrisa asimétrica. Entonces uno le pide al paciente que sonría y generalmente va a hacerlo solo de un lado. Primero. Segundo, le pide uno que levante los brazos, generalmente va a levantar uno y en el otro va a ser incapaz o lo levanta pero se cae. Tercero, que sea incapaz de hablar, ¿cierto? Señor, ¿qué le está pasando? No le entiende a uno, no, es incapaz de comunicarse, realmente de emitir lenguaje o de comprender. Y los dos últimos son algún problema visual que empiece de manera súbita, ¿cierto? O alteración en el equilibrio, que no tenga muy buena estabilidad. Cualquiera de estos síntomas, al menos uno, que se instaure de manera abrupta, es indicativo de que estás teniendo una enfermedad cerebrovascular e inmediatamente debe ir a un centro especializado en atención de enfermedad cerebrovascular. Inmediatamente es detectado, la persona tiene que ir al servicio de urgencias. En el servicio de urgencias se activa un sistema, un protocolo que nosotros denominamos código ACV, en otras palabras se puede llamar código ictus o stroke code en Estados Unidos, ¿cierto? Y un grupo interdisciplinario va a estar a cargo del paciente. Según unos criterios definimos si el paciente es candidato a terapias de trombolisis o fibrinolisis para romper el coágulo que está tapando la circulación, o si es candidato a procedimientos endovasculares, que se le denomina trombectomía mecánica. Si el paciente es candidato a esto, probablemente vaya a recuperar el déficit que tenga. O sea, va a pasar de no poder hablar, o no poder moverse, o no poder comer, ¿cierto? O no poder ser la misma persona que era antes, a recuperar sus funciones y ser una persona normal. En ese caso, esos pacientes los llevamos al estudio buscando la causa para poder tratar y prevenir un nuevo evento cerebrovascular. En los que llegan fuera de esa ventana de esperanza terapéutica, lo que iniciamos es un proceso de rehabilitación. Obviamente también buscamos la causa para prevenir un nuevo evento e inmediatamente intentamos rehabilitarlo. ¿Qué pasa cuando el paciente, por ejemplo, no puede deglutir o no puede moverse?
paciente rápidamente necesita una valoración por fonoaudiología, evaluar la deglución, ver si tiene riesgo de aspirar, de tener una broncoaspiración con los alimentos o con su propia saliva, ¿cierto? Y prevenir esa complicación. También prevenimos problemas de movilidad, problemas de úlceras por presión. Hay que movilizarlos tempranamente, hay que buscar que el paciente esté sentado lo más pronto posible, ¿cierto? Y que inicie rápidamente su proceso de rehabilitación. Entre más temprano se inicie, menos complicaciones va a tener, ¿cierto? Y hay que instruir a la familia, obviamente dando educación, reconociendo cuáles pueden ser las complicaciones, cuáles son estos 5 síntomas principales para una CB, para que lo reconozcan en sus otros miembros de la familia, ¿sí? y podamos prevenir y así divulgar un poco más esta forma de reconocer un evento cerebrovascular para que rápidamente vengan al servicio de urgencias y evitar las complicaciones, evitar que lleguen fuera de ventana de esperanza terapéutica. Esta pregunta es muy general. Realmente hablamos de hábitos de vida saludable, ¿cierto? Y hay muchos hábitos de vida saludable. Obviamente, primero, tener una adecuada alimentación, ¿cierto? Evitar las harinas procesadas, consumir buena cantidad de proteína, evitar el sedentarismo, realizar actividad física, no fumar, obviamente, tener adecuados patrones de sueño, reducir los niveles de estrés. Para eso puede ser planear los días, tener una agenda diaria de qué es lo que se va a hacer. Generalmente es evitar el sedentarismo. La actividad física es supremamente importante. Más o menos se habla de 30 minutos diarios de lunes a viernes mínimo como actividad física, pero puede ser mucho más que eso, puede ser 45 minutos diarios, 1 hora diaria, ¿sí? Y la idea es que el ejercicio sea uno adherente a él, o sea, que sea continuo, que lo haga como parte de su vida, al igual que la dieta, el sueño, o sea, todos los cambios y hábitos de vida saludable tienen que ser constantes y perdurar en el tiempo. Es un estilo de vida, pues no es algo como que uno tiene que hacer eso para evitar enfermarse, no, sino que tiene uno que vivir saludablemente. La neurorehabilitación en un paciente con enfermedad cerebrovascular es muy importante. Muchas veces cuando un paciente tiene este tipo de enfermedades, una gran mayoría queda desafortunadamente con secuelas. Y no solamente va a ser las dificultades para la movilidad, sino muchos otros pueden tener dificultades en el habla, problemas para tragar. Y otra parte muy importante es en los trastornos de la cognición y la conducta. ¿Qué significa esto? Son pacientes que tienen dificultades en el aprendizaje, en la memoria, en cómo planear una situación de vida, dificultades para conducir, pueden cambiar su forma de ser totalmente. Una persona que era tranquila, que era ordenada, a ser una persona que es irritable, que ya no le gusta hacer nada, que se puede volver desinhibida. Entonces, rehabilitación aquí juega un papel importante porque es hacer la valoración de ese paciente, de su entorno familiar y dependiendo de las necesidades de cada uno, generar una intervención, no solamente desde el punto terapéutico, sino también muchas veces farmacológico, y donde el trabajo transdisciplinario es muy importante. ¿Con quién? Con neurología, neuropsiquiatría, obviamente toda la parte de los terapeutas, físico, ocupacional y lenguaje, y enfermería. Y siempre involucrando a toda la familia y teniendo en cuenta las capacidades del paciente, que son las que nos va a ayudar a mejorar lo que perdió, más que lo que no tiene, lo que perdió. Y esa es la parte que hace el neurofisiatra, mirar qué tiene el paciente que nos va a ayudar a sacarlo adelante.